Ya saben, si se corta el audio o alguna situación, por favor me escriben al WhatsApp o me lo comentan y vamos a ir corrigiendo, ¿sí? Bueno, ¿qué se define como la educación médica, no? La educación médica, todos sabemos, hemos hablado mucho en este módulo, solo medicina basada en la evidencia, entonces todos estamos en un continuo cambio, ¿no? Y nos hacemos una pregunta, ¿es posible cambiar esta educación? Claro que sí, todo cambio inicia desde una actitud, no solo en la parte médica, ¿no? Sino en nosotros mismos que somos el ejemplo para realizar las actividades que deseemos, la educación que hemos realizado en estos años. Toda esta educación ha sido a partir de la actitud que nosotros hemos puesto para poder cambiar, ¿no? Cambiar nuestros conocimientos, progresar, pasar de ser estudiantes, hemos tomado la licenciatura, hacer una especialidad, etcétera. Entonces, siempre va a haber cambios en la educación, en cualquier tipo de aspecto hay cambios, iniciando con una actitud que podamos nosotros identificar, ¿no? También recordarles, el mundo ha cambiado, no solamente nosotros, ¿no? Así como ven aquí una imagen, tenemos cómo ha cambiado hace tiempo a los que nos tocó todavía hacer algunas evoluciones en una máquina de escribir y, y ha sido un instrumento muy útil, ¿no? Que está descrito desde 1873 por una secretaria que es Lillian Scholz, que ella ha sido la primera persona quien ha usado la máquina de escribir, ¿no? Y ha sido también a raíz de la necesidad que ella tenía, pues y su padre ha sido el inventor de esta máquina, ¿no? Que con el tiempo ya se ha ido transformando, como vemos, ahora tenemos tecnología bastante sofisticada, ¿no? Y todavía siguen cambiando los tipos de dispositivos, ¿no? Para poder hacer este tipo de transcripciones en nuestros documentos, nuestro trabajo, ¿no? Ya las máquinas de escribir prácticamente han quedado en el olvido, ¿no? Aunque algunos hospitales todavía lo hacen, pero es poco. Lo mismo, ¿no? De la forma como se comunicaban inicialmente, desde los años 1854 que se empezó el teléfono y los dispositivos actuales que tenemos, los dispositivos modernos que se nos han presentado y que a diario cambian, ¿no? Todos, no, ¿quién de nosotros tiene un celular? Que algunos cada año, cada 2 años andan cambiando, modernizándose los software, los programas, la necesidad de acuerdo a lo que uno requiere, ¿no? Programas, porque creo que cambiamos el celular, no por otro tipo de circunstancias, sino los programas que necesitamos para trabajar, ¿no? Lo mismo, ¿no? Ejemplos como los cambios, ¿cómo no puede haber cambio en la medicina si todo cambia en el tiempo? Lo mismo el tipo de transporte a la actualidad. Han visto, tenemos todo tipo de motorizados, de movilidades, que son la gasolina, diésel, y ahora los eléctricos, ¿no? Entonces, ¿cómo no puede haber cambios si en el tiempo hemos evolucionado? Entonces, y todo depende de la actitud y la necesidad que se van presentando, ¿no? Para estos cambios. En la parte médica, no se olviden que en la parte médica, muchos no recuerdan este tipo de imágenes que están en algunos textos de anatomía, ¿no? Como que fue el padre de la anatomía, Andrés Versalio, hacía, ¿no? Sus clases hacia los discípulos, sus estudiantes, obviamente con eh, nos hablaba mucho de bioseguridad para esas épocas, entonces no había esos cuidados, ¿no? Y esa era una forma práctica de cómo ellos enseñaban la parte de la anatomía, por ejemplo, como esta imagen la ven. Y cómo es ahora, ¿no? Cómo hemos transformado en este tiempo y muchos que nosotros tal vez los, que hemos tenido que trabajar no en cátedras de anatomía o hemos sido alumnos, estudiantes de la cátedra de anatomía, nos ha tocado todavía trabajar, ¿no? Así eh, con cadáveres en las áreas de morfológicas, obviamente ya con más medidas de bioseguridad, con más cuidados, etcétera, ¿no? Y en muchos lugares como es difícil el poder tener estas piezas anatómicas, ya se van modernizando, ya hay ahora bastantes modelos anatómicos y de todo, ¿no? Y ahora es lo que se llama la enseñanza basada en la simulación. Hay modelos anatómicos, no solamente así como ven en tipo maniquí, sino también vemos, ¿no? Y hay
tipo softwares que aparecen en la pantalla o dispositivos tipo mesas donde uno puede ver los órganos, ¿no? En muchas universidades ya privadas acá, yo sé que algunas públicas también están empezando a modernizar este tipo de enseñanza, ¿no? Porque va a ser reiterativo y uno aprende mejor cuando vamos viendo la simulación, ¿no? Por ejemplo, si antes era con las piezas anatómicas, actualmente usamos este tipo de modelos anatómicos en el área médica. Uno, hay modelos para poder reanimación en adultos, hay reanimación pediátricos, hay reanimación en neonatos. Por lo tanto, los modelos anatómicos tenemos para adultos, en modelos de niños, neonatos. Lo mismo, ¿no? Para mujeres embarazadas, hay las famosas noelias que tenemos, ¿no? Que es una mujer que simula con su bebé el parto y también simula las complicaciones del parto, en especial las hemorragias, que es una causa de mortalidad acá. Entonces tenemos estos muñecos en simulación, ¿no? Porque en el Hospital de la Mujer ya tenemos un área de simulación que empieza a entrenar, ¿no? A los que deseen capacitarse para mejorar las destrezas. Entonces, lo mismo en la parte médica, ¿no? Vamos a ir progresando y es probable que con el tiempo ya necesitamos este tipo de simulación para que podamos asimilar más nuestros conocimientos. Recuerdan que hemos hablado en las clases previas, ¿no? Cuánto asimilamos con la lectura y cuánto asimilamos en la parte práctica. Realmente es muy importante la parte de la lectura con la práctica para poder tomar esos conocimientos, ¿no? En cuanto a la parte médica, seguimos. ¿Cómo no? Tenemos progreso, ¿no? Hay textos, así como ven en la imagen, se hacían los procedimientos de craneotomía, ¿no? Si eran, imagínense, ahora tenemos los traumatismos craneoencefálicos, o sea, las personas que sufren accidentes o traumas. En la antigüedad, como no podían saber qué es lo que está pasando ahí en este paciente que tuvo un accidente, ¿no? Hacían procedimientos como craneotomía para ver lo que está pasando en su cerebro, ¿no? Y cómo no hemos cambiado a la actualidad. Ya tenemos tomografías, resonancias, ecografías, o sea, muchos tipos de estudios que facilitan el diagnóstico y evitamos este tipo de procedimientos, ¿no? Como craneotomías que eran muy agresivos, ¿no? Para solo un diagnóstico. Muy bien. Entonces, un poco voy a salir, por favor, voy a dejar de compartir, están en plataforma. Permitiremos el ingreso a Brígida. Brígida, ¿se ha logrado conectar? Nos avise, por favor. Brígida Chalco, ya. Muy bien, nuevamente vamos a presentar la pantalla. Y por favor me van a confirmar si se ve. ¿Se ve la pantalla? Sí, doctora, se ve. Muchas gracias. Entonces, hemos quedado acá, ¿no? ¿Cómo nos preparamos para la educación médica, no? Ustedes y todos nos preparamos siempre eligiendo primero el tema, seleccionamos el tema, buscamos una revisión bibliográfica en relación al tema, ¿no? Muchos nos basamos sean textos, artículos, datos de relevancia para la elaboración de un tema, ¿no? Tratamos de confeccionar siempre bajo un orden, ¿no? Desde la, no sé, definición, tratamiento, procedimiento, complicaciones, recomendaciones, ¿no? Se basando en un algoritmo de tal forma que pueda ser entendible para el grupo de alumnos a los que vayamos a presentar, ¿no? Entonces siempre se recomienda tratar de ir en un orden, ¿no? Planificar el tiempo es importante, sí, ¿no? Si es una charla de 1 hora a una charla de 3 horas, entonces se debe planificar las actividades. No significa que tengamos que hacer, no sé, 100 diapositivas que sean muy pesadas y muy cargadas, sino tenemos que planificar una cantidad de presentaciones, de diapositivas, que nos permita el tiempo desarrollarlas, explicarlas y practicarlas con ejemplo, ¿no? Tratando siempre de que en este tipo de actividades, como estamos en formato virtual, no pueda ser
no muy cansada, sino un poco amena y que pueda haber participación, ¿no? Porque muchos estamos al otro lado de la pantalla y desconocemos si escuchamos, no entendemos, hay o no participación. Entonces, eso es importante, ¿no? Planificar el tiempo y la participación, ¿no? Y si voy a dar un tipo de actividad en el aula, como muchos ya hemos regresado a la normalidad, ¿no? Porque hay ramas que no se pueden dar en forma virtual, necesitamos en la parte del aula desarrollarlos, ¿no? En especial ya todas las universidades están las carreras están pasando todas presenciales, entonces preparamos qué tipos de medios vamos a usar, no sean, no sé, rotafolios, diapositivas, dibujos, de tal forma que todo sea entretenido, no que sea didáctico en especial durante la elaboración, la presentación del tema que hayamos preparado, ¿no? Y siempre se recomienda un ensayo de la actividad, ¿no? Repasar un poco lo que vamos a hacer, encontrar algunos errores, mejorarlos, corregirlos y hacer partícipes a los alumnos durante la actividad, ¿no? Como en todo, la educación médica vimos ha sufrido cambios, ¿no? Entonces esto ya lleva desde hace muchos años descrito en la literatura, ¿no? Aquí en el 1910, el educador norteamericano Fletcher había ya señalado que la organización curricular de la educación médica tiene que tener una etapa básica y otra, y luego una posterior clínica, ¿no? O sea, todo como todos, empezamos con lo básico y luego su aplicación, para que sea integrar el manejo o el tratamiento o la explicación sobre un tema que vayamos a ofrecer, ¿no? Existe también en el tiempo la Declaración de Edimburgo en 1988, donde incorpora que la educación médica debe tener un enfoque comunitario, ¿no? Porque antes solo se dedicaba a la parte, ponerle hospitalaria, ¿no? Pero ya se abren desde esas épocas y debemos tener un enfoque comunitario. Y ahí empieza todo lo que es la promoción de la salud, ¿no? La parte de la salud pública. No nos olvidemos, salud pública es muy importante, trabajar en primeros niveles y promoción de la salud para evitar o diagnosticar en forma temprana algunas complicaciones y evitar que lleguen a pacientes complicados, ¿no? Entonces la parte de la salud pública es muchas veces no, no es muy amplia autoridad, ¿no? Entonces es algo que se tiene que promocionar y fomentar porque el encontrar en primeros niveles el inicio de una enfermedad, de una patología y poder hacer un adecuado tratamiento evita que existan complicaciones, ¿no? Y que llegue a una mortalidad en los pacientes. Entonces es muy importante y empieza esto de promocionar la salud, ¿no? Y obviamente la salud mental también, ¿no? El bienestar de la salud mental de todos los trabajadores, no solamente del empleado, también de la parte médica, porque también nosotros tenemos que tener un bienestar mental durante el trabajo, ¿no? Por si la parte médica es estresante por el tipo de trabajo que realizamos con pacientes, tenemos pacientes críticos, delicados, no todas las atenciones que realizamos las hacemos con mucho, mucha concentración, ¿no es cierto? Y siempre procurando evitar tener un mal diagnóstico, un mal tratamiento para este paciente, ¿no? Entonces realmente nosotros también estamos expuestos a un tipo de estrés, ¿no? Y tenemos que cuidar nuestra salud mental. Entonces hace referencia que hay que tener en cuidado, en estos dos aspectos, ¿no? La parte de la salud pública y la parte del bienestar mental de todo trabajador, ¿no? Y ya a raíz de eso van avanzando y las recomendaciones en el 99, que es la declaración de Bolonia, donde varios países europeos obviamente empiezan a indicar, ¿no? Que todos los sistemas de salud tienen que ser reorganizados continuamente, ¿no? No podemos estar con un tipo de programa años, ¿no? Tenemos que actualizarlos a la par de cómo va la tecnología avanzando, ¿no? ¿Qué está pasando en Latinoamérica? ¿No? Se han visto que en Latinoamérica, como en todos lados pasa, tenemos un déficit de personal de salud, ¿no? Se ha visto que el 2006 teníamos un registro de 4 millones
de déficit de personal. Y se ha hecho una estimación, ¿no? Cálculos que para el 2030 van a haber un déficit de 15 millones de profesionales encargados en área de salud, que estamos hablando de médicos, licenciados, auxiliares, odontólogos, etcétera. Entonces, en todas las áreas existe un déficit. Para contrarrestar este déficit, en 2016 la ONU ha aprobado un plan de acción llamado un plan quinquenal. Quinquenal hace referencia a un tiempo, ¿no? Que se denomina de 5 años para ver cómo está el programa que se ha hecho en estos 5 años y luego hacer su evaluación, ¿no? Entonces han hecho justamente para contrarrestar este déficit, ¿no? El empleo, el incrementar el empleo en el área de salud. O sea que había que incrementar tanto la parte de educación y obviamente el crecimiento vegetativo, ¿no? de este grupo de profesionales en todo lo que era América Latina, ¿no? El 2016 también la OMS propuso la Estrategia Mundial de Recursos Humanos para la Salud, ¿no? Justo pensando que no debemos tener tanto déficit de 15 millones de habitantes, perdón, 15 millones de profesionales en el área de salud en el 2030. Por lo tanto, también la OMS pone sus estrategias, ¿no? Para tratar de disminuir en conjunto a la ONU, ¿no? Este déficit de personal. Lo mismo en 2017, la Organización Panamericana de la Salud también va incrementando o incorporando las estrategias de recursos humanos para el acceso universal a la salud, ¿no? Y la cobertura universal ya en muchos países, ¿no? Hasta el nuestro, que tenemos ya el seguro universal, ¿no? El famoso SUS, donde engloba todo el área de salud. ¿Y eso qué significa? Que al englobar el área de salud para toda la población, también tiene que haber una cantidad de recursos humanos para que puedan atender a toda el área de salud. Y ustedes han ido viendo en el tiempo, nosotros, por ejemplo, hemos ido viendo en los, por ejemplo, que teníamos para el área de pediatría, ¿no? Cada año en 8, entre 6 y 8 en promedio, pero en este tiempo ya han empezado a entrar 10, 12, entonces, y no solamente, pongan un ejemplo aquí en La Paz, el Hospital del Niño, ¿no? Éramos el Hospital del Niño y el materno nada más. Imagínense, 20 están sobrepasando las 40 plazas casi. Porque en el niño están este año 10 residentes, en el materno otros 10. En el Hospital del Norte se han abierto una cantidad de plazas. En el Hospital Corea, en el Hospital Boliviano Holandés, ¿no? Tenemos el Hospital La Paz, la parte privada aquí en La Paz también está en la parte de los seguros, ¿no? Entonces, hay bastante profesionales que están empezando a incrementar para que no haya ese déficit. Le pongo un ejemplo solamente de la de pediatría. Lo mismo pasa en otras especialidades, ¿no? En todas las especialidades y ahora pues también las subespecialidades. Está muy bien que vayamos incrementando el recurso humano, pero también tiene que ir de la otra parte, ¿no? De las autoridades de recurso humano que los estamos formando en todos los hospitales, tienen que ofrecerles ambientes laborales. Y es ahí donde está fallando, ¿no? El Estado, si ustedes han notado, estamos sacando recursos humanos, pero el campo laboral no estamos ofreciendo a estos colegas. Entonces, muchos países están encasillados a mejorar, no solamente incrementar la cantidad de profesionales, sino también de dar trabajo a estos profesionales. ¿Por qué? Porque al dar trabajo van a ir a atender a una población y al atender a una población va a disminuir, tiene que disminuir, sea, las complicaciones, ¿no? Y tiene que ir mejorando la salud. Esa es la idea, mejorar la salud de nuestra población, ¿no? Entonces, recordando otra vez a ¿no es cierto?, a nuestro pionero en la publicación de lo que se denomina la educación médica, ¿no? Él decía, no hagamos la segmentación del conocimiento. ¿Qué significa? Que a veces nos ha pasado a todos, ¿no? Dependiendo del área donde trabajamos, ¿no? No solo, como en la imagen ve, ¿no? Tenemos aquí como que dos bomberos y uno está haciendo ventilación, está dando respiración boca a boca, si queremos la cabeza por un lado, y otra parte
el otro bombero está dando el masaje cardíaco, ¿no? Entonces, este término de segmentación del conocimiento hace referencia a esto, ¿no? Que no tenemos que olvidarnos que si bien son dos procesos que se está haciendo, pero es un ser humano, ¿no? Si bien este es un maniquí como ejemplo, es un ser humano, entonces es un conjunto y a veces tratamos de ver las cosas en forma separada y no deberemos hacer eso, sino hacer un conjunto. Bueno, entonces, dice, justamente la segmentación del conocimiento está relacionada a una inadecuación de los perfiles de formación. Recordemos, todos hemos estudiado en alguna universidad y hemos visto a veces el perfil o el pensum que nos han organizado no estaba adecuado, ¿no? O había algunas cosas que eso, les decimos, no estaba por demás y otras cosas que tal vez faltaba para mejorar ese conocimiento. Entonces, eso es importante, ¿no? También había un bajo compromiso social de los formadores. Recordemos que todos hemos pasado con profesores que eran muy pendientes con nosotros, les gustaba enseñarnos, explicarlos, como había otros profesores que venían, lean esto y adiós, no nos explicaban, ¿no? Entonces, ese compromiso social también va a causar esta segmentación del conocimiento, ¿no? Los programas denominados programas académicos para élite, ¿no? Cuando hacían referencia de repente era, no sé, está bien, un cirujano me ha dado la parte de cirugía general, está muy bien, tengo que conocer la parte anatómica, los procedimientos, pero a veces es probable que este cirujano era muy especialista en un área y me enseñaba muchas cosas específicas de un área, pero se olvidaba de que yo era un estudiante de medicina y voy a ser primero médico general y tal vez no voy a hacer una especialidad y voy a trabajar de médico general. Entonces, esos programas académicos que nosotros hemos visto no afectaban digamos, afectan a mi formación, porque no voy a hacer, no sé, el cirujano hacía laparoscopías. No, yo no voy a hacer laparoscopías, no, yo tengo que saber diagnosticar un dolor abdominal agudo e identificar eso no quirúrgico, ¿no? Entonces, esos programas causan esta segmentación del conocimiento. Por eso es importante tratar de buscar lo básico, lo más esencial a lo que nos vamos a dedicar, ¿no? Y hablamos, la escasa información de salud pública, ¿no? ¿En qué cátedra la salud pública lo toman por último, como está en la última fila de todo el programa, cuando hemos visto que la parte de salud pública debe ser fortalecido, ¿no? Porque si nosotros promocionamos, porque se debe promocionar la salud y eso se hace en salud pública, evitaremos que haya enfermos o complicaciones graves, ¿no? Va a haber enfermos, sí, pero tal vez no con tantas complicaciones. Entonces, la parte de la salud pública, ¿no? Y la ampliación del mercado de formación. No nos olvidemos, ahora se han disparado un montón de universidades públicas y privadas, ¿no? Tenemos las públicas por su limitada cantidad de ingresos, por ejemplo, en el área de medicina, aquí en La Paz son 200 plazas, ¿no? Creo en la UNSA y otras 200 también similares en la UPEA, son las dos únicas públicas aquí en La Paz. Pero nuestra población de estudiantes es mayor, pues supera a ese número, la demanda. Entonces se han creado varias universidades privadas, ¿no? Entonces está muy bien, porque hay gente que puede, va a ir, ¿no? Pero en esta parte es de los programas, ¿no? Hace una observación a los programas que tal vez esos programas no va a ir satisfaciendo las necesidades como población que se tiene. Entonces debería haber una constante regulación para evitar esta segmentación del conocimiento, ¿no? Muy bien. Pasando ya a lo que es la transformación educativa. ¿Cómo transformamos nosotros la educación actualmente? Hemos visto en el tiempo, todos va pasando, vamos teniendo cambios y vamos buscando las mejores tecnologías para nuestra formación personal y lo mismo vamos a ir a replicar a nuestros alumnos, ¿no? Siempre el aprendizaje es multidisciplinario y en equipo, como le hemos dicho ya, tenemos que aprender a unificar la forma como vamos a enseñar. Les ponemos de ejemplo, a ver, en primer año de medicina, ¿no? O enfermería, todos llevamos 3 materias básicas, ¿no? Anatomía, histología y embriología, ¿no? Les pongo de ejemplo. ¿Qué sería bueno que nosotros hagamos? Por ejemplo, en primer año, anatomía,
Primero hablar huesos. Si voy a hablar huesos, perfecto, solamente huesos. Y en ese mismo mes o en esos meses que voy a ver huesos, también debería haber embriología para ver cómo se están formando estos huesos. Y a su vez debería ir ligado a lo que es la histología para ver los cortes histológicos y ver cómo es una placa con un corte óseo, que tengo que ver los osteocitos, etcétera, ¿no? Entonces, esto es importante. Por eso la transformación educativa hace referencia de que tenemos que hacer un manejo ya integral de las áreas. ¿Para qué? Para que así si a mí me están enseñando de esa forma, yo voy a asimilar mejor el conocimiento, ¿no? Y nos ha pasado, ¿no? Nos ha pasado cuando nosotros nos hemos formado, por ejemplo, anatomía me tocaba cabeza y cuello, histología me tocaba tejidos, embriología estaba viendo embriología del aparato reproductor. Entonces, son tres cosas diferentes que yo, empezando la carrera de medicina, no podía asimilar, ¿no? Por eso ahora muchos programas de las universidades están haciendo esta integración de tal forma de que el alumno lleve la parte teórica, lo pueda poner en práctica y asimile mejor los conocimientos, ¿no? Es probable que no sé, será más demoroso, pero tenemos que ver que sea factible, que sea para el estudiante, que pueda rescatar, que pueda asimilar mejor todos esos conocimientos, ¿no? Por eso habla de un aprendizaje multidisciplinario y en equipo, ¿no? ¿Qué más en la transformación educativa habla? Las universidades. Toda universidad debería de estar acreditada, ¿no? Por eso cuando vemos la UMS acreditada, sacamos un montón de propaganda, ¿no? Lo mismo en el alto, sí. Si la UMS está acreditada, un montón de propaganda. Y uno dice, ¿por qué acreditada? No, porque la acreditación significa que el pensum que ellos han propuesto para la medicina, enfermería o la carrera que han acreditado, ¿no? Lo están cumpliendo los docentes, ¿no? Se está aplicando. Y lo mismo la parte de los estudiantes, porque en el pensum hay, ¿no? ¿No es cierto? Los temas docentes y las competencias de los estudiantes. Entonces, cuando una universidad es acreditada, significa que está cumpliendo, ¿no? Por eso uno procura de que busquemos universidades donde haya acreditación, ¿no? Porque es probable que las universidades, no tengo la certeza, las universidades que no están acreditadas, es probable que no se están cumpliendo todo el penso, ¿no? Por eso ustedes han visto ahora hay harta publicidad, ¿no? De universidades, tanto públicas y privadas, y dicen acreditada, ¿no? Porque hacen referencia a esto, ¿no? A que están cumpliendo con sus contenidos programáticos, ¿no? ¿Qué más en nuestra transformación educativa? Mejorar la infraestructura educativa, sí, ¿no? Desde el aspecto de un bloque nuevo de una universidad, desde las aulas, desde que tengo medios digitales, ya no solo pizarra y voy con la tiza rayando, ¿no es cierto? Entonces, el mejorar hace que tengamos todos, ¿no es cierto?, una transformación en cuanto a la educación, ¿no? Investigación y la evaluación del proceso de enseñanza. Tenemos que investigar, ¿no? Lamentablemente aquí en Bolivia pocos productos de artículos vamos realizando. Entonces tenemos que investigar, tenemos que motivarles en la investigación a nuestros estudiantes, ¿no? Aunque seamos revisión de un caso, a propósito de un caso clínico, empezar con algo básico, pero tenemos que empezar promover en los estudiantes la investigación, porque si empezamos con los chicos ahí desde las universidades, ellos ya terminando van a seguir investigando, donde trabajen van a empezar a publicarlo y eso es lo que tenemos que mejorar en la transformación educativa, ¿no? Entonces, hemos visto que es una responsabilidad de todos, ¿no? Es una responsabilidad en conjunto, no podría decir solamente el decano o el docente o el alumno, no. Todos somos responsables de esta transformación educativa. Desde el ministerio que tiene que regular la parte educativa, los contenidos temáticos, las famosas acreditaciones que procuren que todas las universidades, ¿no es cierto? También los ministerios de salud que trabajan en los hospitales, que vayan promoviendo de insumos, de que los estudiantes van a rotar ambientes para los pacientes adecuados, etcétera, ¿no? Y también un conjunto de las organizaciones médicas o los colegios médicos, porque tienen que participar, ¿no? Ellos verán si se están haciendo una buena enseñanza
o debemos mejorar, las observaciones que se deban realizar tienen que ser copartícipes de esta mejora, ¿no? Y obviamente el pilar, donde nosotros estamos empezando toda nuestra actividad desde las universidades, ¿no? Todas, sean universidades, facultades para medicina, lo mismo para la parte de enfermería, ¿no? Entonces, tenemos la doctora que es odontóloga, tenemos licenciada de fisioterapeuta, todo empieza desde nuestras universidades y los pensum que tenemos programados, ¿no? Entonces, nuestro objetivo es conseguir una formación posible en un profesional para el área de la salud o las ciencias de la salud, ¿no? Eso es el objetivo que tenemos con todo lo señalado previamente, ¿no? Y esto es en todas las etapas de nuestra educación, ¿no? Desde que hemos empezado como estudiantes, desde que hemos ido a nuestro internado, todos hacemos el internado, ¿no? Los que hacen especialidad, algunos hacen maestría, doctorado, subespecialidad. Entonces se recomienda que en todas las etapas de la educación deben siempre procurar cumplir estos pasos metodológicos en cuanto a la enseñanza, los contenidos programáticos y las características de cada módulo o unidad, ¿no? Entonces se recomiendan que debe haber unas metodologías las más apropiadas, y hemos hablado mucho de basadas en la evidencia, ¿no? Para lograr un adecuado conocimiento y una posterior intervención en nuestros procesos, ¿no? La responsabilidad social se tiene tenemos una responsabilidad social nosotros, ¿no? Como educadores, porque tenemos que formar estos profesionales que vamos a lanzar al mercado laboral, ¿no? Dependiendo de cómo vamos a lanzar, vamos a ver los resultados. Nos olvidemos, todos somos cíclicos, ¿no? Ahora estamos tal vez en nuestro mejor momento, ¿no? Pero van a pasar los años y nosotros también ya pasaremos a otro grupo etario, ¿no? Y vamos a dejar a estos jóvenes que tienen que ser competentes para poder continuar con todo el trabajo que nosotros estamos en este momento realizando, ¿no? Entonces, tenemos que lograr en este grupo de profesionales una adecuada educación, hacer que estos jóvenes puedan ser investigadores, ¿no? Y que puedan proveer, ¿no es cierto?, un manejo hacia la población de acuerdo a nuestras necesidades. Ya dijimos, ¿no? Tratar de siempre empezar con lo básico, lo que necesita nuestra población. No voy a empezar a hablar, no sé, de repente en mi área, les voy a hablar, ¿no? Hay enfermedades lisosomales o raras que, claro que sí hay algunos casos o errores innatos del metabolismo que son enfermedades muy raras, ¿no? De conocerlo tienen que conocer, no llegar a profundizar, pero sí tendré que hablar mucho con mi estudiante, con el que estoy trabajando, con mi residente de pediatría. Uno, atención al recién nacido, por ejemplo, es lo más básico, ¿no? Cómo atender a un recién nacido. Mire cuáles las enfermedades más frecuentes en los recién nacidos. Hacen ictericia, veremos, ¿no? Cuadros de dificultades respiratorias, los niños con meconio, etcétera. Entonces, uno debe realmente priorizar, ¿no?, la temática, hacer más énfasis en lo que nosotros estamos viendo, ¿no?, en este momento, para que su actuar de ese profesional sea idóneo al mercado laboral que estamos lanzando, ¿no? Lo mismo en las escuelas o las facultades de medicina. ¿Qué se necesita? Que estén actualizados continuamente, ¿no? Mejorando sus contenidos programáticos. La parte pública nos tiene que colaborar, sí, ¿no? Cambios políticos en cuanto a promocionar la salud, promocionar mayor espacio laboral es muy importante. La parte económica, todos sabemos, ¿no?, que pese a que los sueldos son inferiores, deberíamos de tener algún tipo de motivación económica, ¿no?, para mejorar, ¿no?, el trabajo que nosotros realizamos, porque no nos olvidemos que nosotros nos pasamos este tipo de curso, por ejemplo, el diplomado no nos está pagando el Estado, ¿no? Todos nos pagamos con nuestro trabajo. Entonces, deberían de mejorar un poco nuestra parte económica, ¿no? Y como dijimos, trabajar en la parte epidemiológica, ¿qué es lo que vemos más frecuente? Para enfocar con más énfasis a este grupo de entidades, ¿no? Y obviamente de acuerdo a las zonas, tenemos aquí en este grupo doctoras que son del área del trópico, donde ven bastante dengue, nos ha participado. En cambio,
Aquí en La Paz, o sea, no tenemos tanto, sí en el área tropical de los Yungas, pero vamos a ver más bien aquí más iras, edas, etcétera, ¿no? De acuerdo a nuestra epidemia de tuberculosis, ¿no? Y eso es muy importante también, ¿no? Porque no voy a educar lo mismo a los chicos aquí, tal vez, porque aquí no voy a tener, aquí en La Paz, mucha enfermedad tropical como lo van a tener en Santa Cruz, por ejemplo, ¿no? Y eso es muy importante. Y obviamente el sistema de salud, se debe garantizar un sistema de salud, todos decimos gratuito, ¿no? Pero hemos visto, sí es gratuito, pero tenemos muchas necesidades y falencias como hospitales, todos, ¿no? Seamos públicos, seamos de los seguros, todos los hospitales estamos con problemas, ¿no? Entonces, la formación de los médicos, de nuestras licenciadas, de nuestros odontólogos, fisioterapeutas que hemos visto no es muy sencilla, ¿no? Es bastante compleja. También, porque también intervienen factores externos, no solamente, ya hemos hablado de la parte externa o administrativa, ahora del estudiante, ¿no? Porque no es, tenemos todo tipo de estudiantes, hemos tenido todo tipo de compañeros y no somos iguales todos, ¿no? Algunos podemos tolerar, podemos soportar más, no sé, que no sé, más horas despiertos en los turnos, estar más ágil corriendo, me han regañado, ya lo tolero mejor, ya me voy a rehacer perfecto, ¿no? Y tenemos los compañeros que no, tal vez a algunos no les gusta mucho hacer turnos, les cansa demasiado, ¿no? El hecho de que los estén observando, los estén llamando la atención, los puede cansar. Entonces, todos esos factores también afectan, ¿no? A la formación de nuestro estudiante, ¿no? Todos estamos sometidos a un estrés, desde estudiantes, sí, ¿no? Y los que ya trabajamos a diario es un estrés, aunque sea mínimo, el trabajo laboral que realizamos, ¿no? Y sobre esto, aparte de ese tipo de trabajos que realizan nuestros estudiantes, nuestros internos, también, ¿no? Suele añadirse otros factores propios de la parte educativa, ¿no? Ya dijimos, el diseño, el perfil que tal vez no está siendo el adecuado a la educación que debería de ofrecerse a él, ¿no? En conclusión, hemos visto que tenemos una triada académica para la educación médica, ¿no? El estudiante solito o el profesor solito o el paciente solito no pueden actuar en forma independiente, ¿no? Todos necesitamos el uno para el otro. Desde que empezamos nosotros como estudiantes, que el profesor me esté enseñando, me esté entrenando, para que luego yo pueda atender a un paciente ante la necesidad, ante el requerimiento, ante la solicitud, cuando yo vaya a revisarlo o atenderlo o venga a la consulta, ¿no? Entonces, no puede ser independiente todo este ciclo, ¿no? Todos somos un ciclo en cuanto a la necesidad de conocimiento y aprendizaje. Todos aprendemos, ¿no? ¿Qué pasa con el estudiante, no? ¿Qué hacemos con nuestro estudiante? Nos hacemos unas preguntas. Primero, ¿cuáles son las competencias que debe alcanzar? ¿Qué debe saber? ¿Qué es lo que debe saber hacer, no? Y cómo debe ser este estudiante, ¿no? Porque obviamente las competencias de un estudiante no son las mismas de un profesional egresado con especialidad en un área, ¿no? Sí lo entrenaremos, pero las competencias son muy diferentes. La responsabilidad es lo mismo, ¿no? ¿Qué habla la Asociación Americana de Colegios? ¿Qué sugiere dentro de sus objetivos, ¿no? La necesidad de mejorar la educación médica. ¿En quién? La salud y bienestar de los estudiantes. No hay que olvidarse de nuestros estudiantes, ¿no? Porque las percepciones y las experiencias que este estudiante va a obtener pueden influir en forma definitiva sobre su aprendizaje, ¿no? Por eso es muy importante el ambiente, el clima educativo, ¿no? Desde el lugar donde ellos están aprendiendo, la universidad, los ambientes, las salas, ¿no? ¿No? Porque no nos olvidemos desde los lugares, cuando vas a una aula, cuando vas reiterativamente a la aula, dices, ay, no, me toca fisio y el aula es frío y es oscuro, no es agradable. Entonces, todo eso influye, ¿no?
a veces los estudiantes pensando en esas cosas en vez de atender al profesional, por ejemplo. Entonces se recomienda siempre el clima educativo, tiene que haber un clima para el área médica lo más adecuado, lo más amigable, ¿no? Lo mismo, hablando ya de vínculos interpersonales, ¿no? Nos que además, de acuerdo, si llevas o no materias, de acuerdo a los apellidos, o nos tocaba muy temprano a las 7 de la mañana una materia y la otra a las 8 de la noche, ¿no? Y muchos de nosotros hemos tropezado con eso. Entonces, se debe tratar de unificar y de mejorar todos estos procesos, ¿no? Porque todo influye en el aprendizaje, ¿no? Los métodos de enseñanza ya hablamos, ¿no? Incluso la seguridad que podemos ofrecer dentro de los hospitales en cuanto a bioseguridad, dijimos, ¿no? La parte de anatomía, la revisión de piezas, siempre uno tiene que tener mucha protección, ¿no? Porque estamos trabajando con piezas humanas. Un momento, por favor, creo que alguien está ahí en el... Está mandando mensajitos al grupo, permitiremos que entre. Sonia Quispe. Entonces, Sonia, si entro, Sonia, por favor, nos confirma. Sí, doctora, buenas noches. Pude ingresar. Gracias. Ya, Sonia. Nuevamente, entonces vamos a volver a la pantalla. Ramos Charito también. ¿Se ve la pantalla? Sí, doctorita, se ve. Ya. Me avisan si no se ve, por favor. ¿Sí? Acaban de ingresar 2 colegas al curso. Ya. Entonces, vamos hablando del estudiante, ¿no? En la parte del área médica dijimos muy importante dónde se desarrollan sus actividades, ¿no? Desde la parte de la enseñanza, el ambiente, las aulas. Les pongo un ejemplo de la UMS aquí en La Paz, donde pasamos las clases, y cuando vamos a hacer nuestras prácticas, ¿no? Entonces, por eso tiene que haber un clima donde uno se está formando en forma adecuada, ¿no? Lo más ameno y agradable posible, porque los estudiantes también necesitan tener una adecuada formación académica, ¿no? Y lo mismo en las salas, a veces tenemos las recontra llenas, cuando van los estudiantes, vemos 10 estudiantes con un paciente, entonces no es bueno, ¿no? Hay que equilibrar, porque hasta los pacientes, hay incomodidad en los pacientes, o en el mismo personal del servicio, de repente nos llama la atención, hay mucho estudiante, ¿no? Entonces todo eso hay que tomar aspecto para que no influya, ¿no? En los estudiantes en forma negativa, porque luego son los reclamos, ¿no? De nos han reñido, nos han votado, etcétera. Entonces, se tiene que considerar todos esos aspectos cuando uno realiza las partes prácticas, ¿no? Hemos mencionado y sabemos, ¿no? Que los estudiantes o nosotros mismos estamos sometidos a un estrés y todo esto puede condicionar trastornos en el comportamiento, alteraciones psicológicas, ¿no? En algún estudiante nos ha pasado cuando a veces nos llama mucho la atención y de repente ellos explotan, nos dicen, no, no quiero hacer nada, me voy, lo dejo, etcétera, nos han pasado, ¿no? ¿Por qué? Porque están sometidos a un estrés, ¿no? Por eso también hay que considerar que en la parte de la educación de los estudiantes debería haber capítulos que solo se enfoquen del problema de salud mental que podemos estar pasando. Todos pasamos un tipo de estrés y nos afecta, ¿no es cierto?, en la salud mental, todos por el trabajo que realizamos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en la parte, ¿quién nos dice, ya saque vacación? ¿Por qué? Por salud mental. Decimos sí, porque tú estás tanto tiempo en las terapias con nosotros, en el campo que yo trabajo, pues sí te estresa, ¿no? Ya uno termina mal. Entonces sí, las vacaciones son uno para tener un descanso y podamos
mejorar este estado mental que tenemos, ¿no? Y todos requerimos. Y a veces, una vez al año, sacar vacaciones no es muy, o sea, yo siento que no es lo adecuado. Deben de sacar por lo menos 2 veces al año. No solo la parte médica, las licenciadas, los auxiliares, necesito todos, porque estamos sometidos a un estrés diario, ¿no? Entonces, pensando en nuestra salud. ¿Qué se ha estado viendo últimamente? ¿No es cierto? El síndrome de Burnout, ¿no? Todos hemos escuchado, y es un tipo de riesgo de salud mental, ¿no? Y el 2019, la Organización Mundial de Salud lo ha definido de esta forma, ¿no? También se lo conoce como estrés laboral, y ha visto que tiene afectaciones no solo físicas, también mentales, o sea, tienen dolor de cabeza, náuseas, vómitos, estas personas que cursan con este síndrome, ¿no? Y trastornos mentales, entonces sí, sí se ha visto, ¿no? Por ejemplo, y pueden afectar no solamente a los estudiantes de medicina, también a las personas que trabajan en oficinas, otro tipo de actividad donde están continuamente el trabajo, ¿no es cierto? Entonces sí, son personas que pueden sufrir, no solamente el área médica, ¿no? Entonces, en algunos países, incluso como en Japón, se ha visto que ha sido tan extremo este síndrome en estas personas que ha condicionado incluso cuadros de suicidio, ¿no? O muertes por exceso de trabajo. Todos sabemos, hay lugares donde son más exigentes tal vez, ¿no? En el trabajo y todos somos diferentes, respondemos de forma diferente ante un evento, un trauma, un estrés o una presión sobre las obligaciones que tenemos. No todos respondemos de la misma forma, ¿no? Entonces hay que cuidar nuestra salud mental, ¿no? No solamente en los estudiantes, también en nosotros y en todo el contexto de nuestro personal donde trabajamos. Es muy importante. Oh, sea también algo interesante que ahí les manifiesto en la parte de la educación médica. Se han hecho hay varias revisiones, ¿no? Donde se hace un cuestionario hacia los estudiantes de medicina y se les hace preguntas, ¿no? ¿Por qué quieren estudiar medicina? Porque no creo que, o sea, algunos de nosotros hemos tenido un objetivo específico, ¿no? No hemos entrado, creo que la mayoría, el papá no se ha inscrito y estudia, ¿no? Creo que la mayoría de nosotros, sí, bueno, hablo la mayoría porque es probable que pueda haber un grupo minoritario, ¿no? Que haya sido otro motivo, ¿no? Hemos entrado porque nos gusta, ¿no? Nos gusta el área, el área de la salud, ¿no? Entonces se ha hecho una encuesta a un grupo de estudiantes de medicina, ¿no? Donde les han preguntado por qué ellos querían estudiar medicina, ¿no? Les ponen opciones, pero ellos responden, no ha sido que han estudiado medicina por querer ganar dinero, y obviamente eso conlleva una seguridad económica, ¿no? Por un estatus social o respeto, no, tampoco, por un empleo, tampoco, por algún tipo de reconocimiento. No es algo que ellos han identificado este grupo, que han identificado que las razones por las cuales este grupo de profesionales había decidido estudiar medicina, uno, así con sus mismas palabras, dice, el mayor número, contribuyen a mejorar la sociedad, ¿no? Porque podemos trabajar con personas, ¿no? En el ámbito de que alguna persona viene con una dolencia y nosotros podemos aliviar ese dolor, ¿no? Pueden expresar los valores, todos tenemos valores que nos inculcan en la casa, ¿no? Es una forma de ayudar a los demás, ¿no? A la población, que todos estamos aquí en esta vida para poder ayudarnos, ¿no? Nos permite progresar constantemente, sí, ¿no? Porque estamos constantemente, hemos terminado nuestro internado, hago la especialidad, su especialidad, y seguimos estudiando, ¿no? Nos toca diplomados, maestrías, y ahí estamos. Entonces, es una carrera que no va a acabar y seguimos en constante formación, ¿no? Y muchos cumplir con un sueño, ¿no? Ha sido las preguntas que ellos han respondido cuando se les ha hecho la pregunta o el cuestionario de por qué han decidido estudiar medicina, ¿no? También hay una publicación donde en un proyecto que es Vademeca, que es los valores del médico y su carácter, ¿no? Que está
publicado en un artículo en español, ¿no? Donde han hecho igual también un cuestionario apoyado con la Facultad de Psicología. Este cuestionario se aplica no solamente a los estudiantes de medicina, aplican a estudiantes de psicología, de ingeniería y otros, ¿no? Y hacen unas preguntas de por qué han decidido estudiar medicina, ¿no? Y un número elevado de respuestas sale porque uno dice que hay equidad, ven que hay autenticidad en lo que han elegido, porque va a ser el apoyo a un foco hacia los demás, porque es algo amable que ellos se han encontrado como apoyo a la comunidad, una forma de gratitud y en incluso algunos amor, porque se sienten felices de haber escogido la carrera, ¿no? Porque tiene que gustarte algo que tú hagas, si no, yo creo que no eres feliz, ¿no? Entonces, en ese artículo hacen referencia, ¿no? De cómo los estudiantes escogen la carrera, ya dijimos, no por dinero, no por estatus, sino porque realmente quieren ayudar a la comunidad y se sienten felices, ¿no? Muy bien, entonces, ya hablando de la parte del profesor, hemos visto que tenemos un componente de estudiante, un componente de profesor en lo que es la educación médica y el paciente, porque todos es un ciclo, es el propósito de nuestra formación, ¿no? Y en la parte del profesor, que hacen referencia, ¿no? Que la enseñanza en un entorno clínico es una misión compleja, puede ser a menudo frustrante, que asumen muchos clínicos sin una adecuada preparación y orientación, ¿no? Por eso, para evitar tal vez preguntas o algo que no podamos responder, necesitamos prepararnos más, ¿no? Y eso nos pasa a nosotros cuando terminamos el área, los 5 años de medicina más nuestro internado, sientes que estás vacío y que necesitas entrenarte en un área y escogemos, por ejemplo, yo pediatría. Uno terminas pediatría, sigues sintiendo que te faltes más, necesito saber más, porque sigo sintiendo que todavía no estoy resolviendo los problemas. Ahí ya escogemos su especialidad, ¿no? ¿Por qué? Porque quiero ver los problemas de los bebés y me llama la atención porque se nos mueren tanto. ¿Qué son los problemas? Entonces, todas esas cosas le motivan a uno para seguir entrenándose, ¿no? Y de tal forma que no estemos preparados y no nos vamos a sentir que no estamos cumpliendo con nuestro conocimiento, porque al tener este conocimiento, este entrenamiento, podemos aplicarlo en nuestros estudiantes, ¿no? Y es un proceso que todos pasamos a diario, ¿no? ¿Cuáles tienen que ser las competencias ya como profesor que hemos llegado ya a entrenarnos, a estudiar tanto? Uno, que tenemos que saber ofrecer una información relevante, ¿no? Dijimos, no les voy a hablar de cosas que tal vez no voy a ver frecuente, no, más si es un grupo que va a notar poco tiempo, dar información relevante, ¿no? Ser un modelo para ellos, ¿no? Siempre nosotros somos el ejemplo, creo, para nuestros estudiantes, ¿no? Desde la disciplina, la responsabilidad, el trato al paciente, etcétera. Entonces, somos un modelo para ellos, ¿no? Nosotros somos sus facilitadores de las actividades, de que tengan que hacer alguna exposición o algún procedimiento, ¿no? Lo mismo capacitamos en esos procedimientos. Lo tenemos que permitir, ¿no? Ejecutar programas, ¿no? De acuerdo a su currículum para que el alumno se pueda ir con los conocimientos programáticos dentro de su rotación, ¿no? O de su formación, si es residencia en 3 años, si es un rote de que vienen 2 meses, dependiendo de lo que hayan venido a hacer a nuestro servicio o yo lo que tenga que ofrecer, hay que procurar planificar y ejecutar ese programa, ¿no? Y es muy importante, dijimos, ¿no? Crear materiales para que sean entendibles, y ahí está todo lo que veremos más adelante, que es la innovación, ¿cierto? Lo que hemos aprendido y lo que vamos a ver, ¿no? Entonces, el profesor tiene que estar capacitado en una forma científica, tiene que saber la parte técnica, ¿no? Para ejercer una docencia adecuada. Tiene que ser basado en un entorno clínico, ¿no? Siempre hemos dicho, se integra la parte teórica con la clínica. No hay que separar como esa imagen que hemos visto, no hay que disgregar, no hay que unir las cosas, ¿no?
a nosotros nos tiene que gustar enseñar, porque si no, no nos gusta, no lo vamos a hacer bien, ¿no? Entonces nos tiene que gustar. Tenemos que ser organizados, tenemos que ser accesibles, tenemos que permitir que el alumno nos esté comprendiendo, ¿no? Tenemos que ser competentes en la parte clínica, ¿no? Conocer nuestra área y profundizar más, tal vez sí, como todos los días aprendemos algo, seguir entrenando. Usar estrategias de planificación y orientación. Vamos a planificar la clase, será primero, será la exposición, luego el examen, etc. Entonces es importante planificar. Instrumentos, dijimos, los instrumentos. Con la virtualidad ahora hay tanta cosa que uno puede aprender, ¿no? Y las presentaciones, antes recuerdan, era solamente para presentar en acetatos, ¿no? Uno preparaba sus 2 acetatos y ahí exponía. Ahora no, tenemos los PowerPoint, tenemos los Prezi, que son las presentaciones así más dinámicas, tenemos ya las pizarras donde uno puede fácilmente dibujar, etcétera. Entonces ya eso va a ir de cada uno de nosotros, ¿no? ¿Tiene que haber también un interés de autoevaluarnos? Sí, es probable que hemos hecho una clase, tal vez no la hemos hecho bien, digamos, no, me faltó, fallé, y tiene que haber una autoevaluación y también una autorretroalimentación y mejorar para la siguiente, ¿no? ¿Quién de nosotros al empezar a ser docente no lo hacemos muy bien a la primera? Siempre empezamos, vemos nuestras observaciones y las mejoramos, ¿no? Yo creo que todos pasamos por ese proceso. Y fijar los objetivos, dijimos, la currícula no vayamos muy amplio, si el programa es corto, mantengamos la currícula, cuáles son los contenidos temáticos para este alumno, de tal forma que él pueda salir, no tal vez con mucha información, aunque con poca, pero sea de mucha utilidad para el campo laboral que se va a desempeñar, ¿no? Como tareas, la Facultad de Medicina del Reino Unido, dice, el profesor tiene que tener las 3 siguientes tareas, dicen, saber hacerlo correcto, ¿no? Primera tarea, dice, hacerlo de manera correcta, ¿no? Uno, hacerlo correcto. Segundo, hacerlo de manera correcta, ¿no? Y la tercera tarea, ¿no? Como profesionales, hacerlo como una persona correcta. Entonces, eso nos recomienda un modelo de docente que está publicado en la Facultad de Medicina, ¿no? De el Reino Unido. Entonces, tenemos que saber cómo enfocar a nuestro profesor. ¿Qué buscamos con todo eso? Uno, la búsqueda de la eficiencia en el tiempo para la enseñanza, porque no tenemos 6 horas para una clase, ¿no? Muchas veces tenemos 1 hora o 2 horas. Entonces tenemos que buscar, mediante, dijimos nuevamente, planificación, emplear los mejor métodos de enseñanza que les demos, ¿no? Siempre hace su evaluación, dijimos, toda enseñanza, todo proceso de aprendizaje que les vayan a leer, tenemos que hacer evaluación, puede ser escrita en forma práctica, etcétera, ¿no? Pero tiene que ir a par de la clínica, ¿no? Tenemos que hacer clínica no solo en los internados, ¿no? También en pacientes ambulatorios, si es que yo doy solo consulta externa, ¿no? Y siempre se recomienda que el profesor tiene que explicar a la cabecera del enfermo, ¿no? Para revisarlo, para atenderlo, incluso para darle la información, ¿no? La información no es lo más adecuado del paciente esté parado y yo sentado, no, siempre se recomienda tener un área de confort, ¿no? Si yo estoy parado y el paciente parado, no, nos sentaremos, nos miraremos de frente, hablaremos del problema y daremos la información, porque desde la mínima información de algo sencillo, ¿no? Hasta las más complejos diagnósticos que podamos informar, tienen que hacerlos en un ambiente de confort. Y eso es muy importante, ¿sí? Siempre al lado de nuestro alumno, ¿no? Explicando, porque él va a ver lo que estamos haciendo, cómo estamos hablando con la paciente, cómo estamos pidiéndole su nombre, cómo le estamos pidiendo permiso para revisarlo, ¿no? Entonces, todo lo que nosotros hagamos, el alumno lo va a hacer, ¿no? Y cómo estamos ofreciendo la información también, ¿no? Entonces, el profesor, dijimos, tiene que tener esa pasión para enseñar, ¿no? La capacidad de poder transmitir los conocimientos, ¿no? Hay colegas que tal vez son más teóricos,
y hay colegas que son más amenos, que lo hacen hasta jugando, ¿no? Con los alumnos. Todo vale mientras podamos permitir la enseñanza adecuada para nuestros alumnos, ¿sí? No debemos, ¿no? Dicen los principios básicos, la enseñanza siempre son aplicables, siempre la base desde una fisiología, desde que tenemos que saber desde la embriología, esa base científica de contenidos básicos de primer año es muy importante, ¿no? Que tenemos que fortalecer a nuestros estudiantes para que al tener una buena base comprendan lo que viene posterior, ¿no? Dijimos, las estrategias, el profesor tiene que tener las mejores estrategias para la enseñanza y no olvidarnos la retroalimentación, ¿no? Tener siempre un proyecto de un modelo de alumno, qué es lo que deseo, ¿no? Y eso está en todo el contenido temático, el currículum, la malla curricular de cada universidad, ¿no? ¿Qué es lo que desea con la educación? Hay que procurar cumplirlo. Y también las mallas curriculares, de acuerdo al tiempo, hay que modificarlas, ¿no? Porque no puede ser una malla curricular de hace 5 años, por ejemplo. No, normalmente van las universidades cambiando cada 2 años, mejorando este tipo de conocimientos durante la formación, ¿no? Entonces, el profesor tiene que tener todas estas capacidades. Como todos tenemos capacidades, tenemos debilidades, tenemos fortalezas, ¿no? Pero la idea es que uno pueda ejercer una orientación adecuada hacia nuestro alumno, que nos pueda entender. Ya pasando dentro de la triada, ¿no es cierto? Ya hemos hablado de nuestro estudiante, ya hablamos de nuestro docente y finalmente de nuestro paciente. Hay una frase de Osler que dice: aquel que estudia medicina sin libros navega sin cartas de navegación, pero el que estudia libros sin enfermos ni siquiera ha salido a navegar, ¿no? Por eso es la triada donde todo lo que vamos a aprender, todo lo que el profesor me va a explicar, todo lo voy a aplicar en el paciente. Entonces, esa integración es muy importante, ¿no? Ahora ustedes han debido de ver las mallas curriculares de antes. Nosotros no hacíamos salida a comunidad durante la formación en primero o segundo año. Ahora he visto en muchas universidades, ya en primer año están haciendo este tipo de salidas a centros de primer nivel. ¿Por qué? Porque ya se van integrando al área de la salud. Entonces, es bueno, ¿no es cierto?, lo que estamos viendo en primero y segundo año, ¿no? Ya empezar a ver la parte también del área de salud pública, ¿no? Entonces, ya los contenidos temáticos de las universidades en el tiempo están modificándose y es bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque debemos hacer que la educación sea lo más integral para el alumno, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más relevante para el paciente? Uno, siempre lo vamos a hacer, el paciente nos busca y va a ser en un hospital o en un consultorio, ¿no es cierto? Va a ser el tipo de orientación, educación o análisis que vayamos a realizar con él, ¿no? En el paciente, nosotros las competencias que hemos adquirido, pues lo vamos a plasmar, ¿no? Aprenderemos la humanización de la parte o de la práctica médica, ¿no? Es muy importante nosotros el poder relacionarnos con el paciente, desde un paciente adulto, un paciente adulto mayor, una mujer embarazada o un niño. La parte de la humanización es muy importante, ¿no? Cómo vamos a entablar nuestra conversación, cómo va a ser el examen físico, cuál será el diagnóstico que ofreceremos y el tratamiento y la información, ¿no? Entonces, todo esto, todo debemos empezar a adquirir habilidades, ¿no? Todos hemos tenido compañeros que eran súper habladores, súper comunicativos, como algunos muy reservados. Entonces, pero tenemos que aprender a relacionarnos nosotros con nuestros pacientes, porque es a diario lo que vamos a ir hablando con cualquier paciente que viene a buscar ayuda, ¿no? El lenguaje se recomienda siempre en el paciente, debe ser el más claro. Muchas veces hablamos lenguajes técnicos, ¿no? De repente, hemorragia, ya van a entender, ¿no? Pero hay a veces
términos técnicos que no nos comprenden. Entonces siempre se recomienda en un lenguaje sencillo y claro. Puede ser una barrera para no una adecuada comunicación con el paciente. El lenguaje sí, ¿no? Y más cuando a veces nos toca que vienen de provincias y hay pacientes que solo saben idioma como el aymara o el quechua, suele ser una barrera, pero se recomienda buscar, siempre hay alguien en un hospital, en un centro que conoce y sabe hablar ese idioma, entonces buscamos ayuda. Entonces, si bien el lenguaje debe ser claro con el paciente cuando hablemos en sus términos, ¿no? Para el, darles términos técnicos los confunde y obviamente el lenguaje debe ser el mismo. Si nosotros no hablamos el idioma que está hablando el paciente, buscar a alguien ayuda para que pueda entender, porque si no, no hacemos un adecuado manejo, ¿no? Para nuestros pacientes, ¿no? Ay, perdón, nos hemos salido. Por favor, se ve la pantalla, me van a... Me confirman. Sí. Ya. Muy bien, entonces la parte más importante del paciente, dijimos la humanización, ¿no es cierto? En el área de salud que nosotros trabajamos, hemos aprendido a ser más humanos tal vez que antes, ¿no? Y a diario, porque el paciente busca nuestra ayuda, está enfermo, sea para la parte de odontología, de fisioterapia, de enfermería, la parte médica, necesita ayuda, ¿no? Entonces la parte humana de la medicina es muy importante, de haber este encuentro, dice, con el paciente, con el enfermo, siempre preguntar su nombre, siempre pedirle permiso para revisarlo, no es agarrar, a ver, levantarle, o cuando le ponemos una sonda vesical, siempre decirle, le voy a hacer este procedimiento, va a sentir frío, mire, explicarle, porque nos hemos muchas veces acostumbrado en directo, llegamos, agarramos, le ponemos y no le decimos lo que vamos a hacer. Y un paciente necesita saber, necesita tener esta parte humana, ¿no? Y no olvidarnos de este paso tan importante, ¿no? Habilidad en comunicarse, hemos dicho, qué importantes son, de poder hablar en sus términos, pedirles que nos colaboren en cualquier procedimiento. Este tipo de comunicación de ida y de vuelta debe ser efectiva, ¿no? Siempre tenemos, nos toca, ¿no? Pacientes muy, hay algunos que decimos muy especiales, muy especiales. ¿Por qué? Porque tal vez son más sensibles, tal vez no están acostumbrados, o de repente es un varón y yo como mujer quiero revisar y hay un poquito de recelo, ¿no? Y quiere siempre que un médico varón lo revise. Entonces, cada paciente es diferente, ¿no? Y siempre buscar la comodidad, ¿no? Para poder expresar o lo que vamos a entablar cuando tengamos un tipo de manejo con nuestro paciente, ¿no? Y dijimos, al paciente siempre el lenguaje claro, lo más ameno, explicarle y siempre decirle al final, ¿tiene dudas? ¿Qué necesita? ¿No? Algo más que le pueda ayudar, ¿no? Entiendo que a veces en la consulta nos ponen 20 fichas y tienen que acabarse en 2 horas, ¿sí? ¿No? Porque nos de que en una hora tenemos que atender 4 pacientes y a veces cada paciente es diferente, algunos necesitan más tiempo, ¿no? Entonces hay que procurar darse ese tiempo, ¿no? Por eso habla mucho de humanización hacia el trato al paciente, ¿no? Tal vez no volvernos mecánicos, sino entablar una mayor conversación, ¿no? Y si nos buscan los pacientes es porque ellos necesitan ayuda. Ya finalmente, ¿qué deberíamos de pensar, dice, en el futuro? Como en todo, cambia, ¿no es cierto? La ciencia cambia, la medicina a pasos agigantados cambia, ¿no? Uno, ¿qué necesitamos? Un capital humano. Nosotros vamos a ser un capital humano que cuente con una sociedad para transmitir e incrementar su manejo. Hemos visto que en el tiempo, el estimado en 2030, hay un déficit de muchos profesionales. Por eso va saliendo más número de profesionales, sí, pero tiene que ir de la par de que las autoridades, los gobiernos tienen que saber dar el espacio, también ofrecerles campo laboral a los profesionales que están egresando, ¿no?
Y estos conocimientos que nosotros los estamos transmitiendo a este grupo de profesionales, ¿no? Tenemos que tratar de que puedan asimilar lo que les estamos enseñando y darles tal vez más herramientas para que ellos puedan transmitirlos a futuro, los conocimientos, no solo teóricos, sino lo más importante, prácticos, porque hay muchas cosas prácticas que no lo van a aprender en un libro, ¿no? Como la doctora de odontología nos muestra sus ejemplos, con con práctica lo van a aprender, entonces eso es muy importante. Y tenemos que tener diariamente, dice, mayor creatividad, lograr en ellos fomentarlos, o sea, que vengan a mis clases felices, saltando, para que no sea muy reiterativo, que no estén no participativos, por ejemplo. Entonces debemos procurar con estrategias, ¿no? En el aula es más fácil, ¿no? Porque haces dinámica en grupo, les das tarea, a ver, el del último venga acá y vamos a dibujar. Entonces, en un aula es el manejo que nosotros tenemos es más ameno, se puede hacer más, ¿no? Se puede hacer más trabajo. En la forma virtual es un tanto más restringido, ¿no? Justamente por la virtualidad. Pero como la mayoría en los de pregrado y en las partes prácticas que vienen luego con nosotros, los estudiantes, tenemos que hacer, ¿no? ¿Qué más habla sobre las facultades de medicina en el futuro? Uno, deben estar en constante cambios el perfil, ¿no? Porque el perfil debe ir modificándose. El perfil de la universidad, el que tienen seguro actualmente de cualquiera de nuestras facultades, no debe ser el de ese año, ¿no? Porque nos piden un cambio y ahora que está de moda tanto la acreditación, tiene que ir mejorando, ¿no? También cada universidad, sus perfiles tienen que basar en base a la epidemiología, ¿no? Que es lo más frecuente, lo que vamos a ver. En La Paz va a ser diferente a lo que van a ver en el área de Santa Cruz, por lo tanto los perfiles de conocimientos deben ser diferentes, obviamente sin descuidarlos, pero tienen que ir modificándose en el tiempo, ¿no? Y eso nos toca también a nosotros, como docentes le piden de repente, doctora, arme su pensum, ¿qué temas va a tomar para esta materia? No sé, hace años hablaba, no sé, mucho de tuberculosis, póngale, no, ahora voy a hablar de tuberculosis, pero poco, más hablaré de lo que veo frecuente. Ahorita hay muchos hijos de mamá con VIH, por ejemplo, ¿no? Entonces, tomaré más énfasis en ese punto y así uno va mejorando, ¿no? Sus programas de acuerdo a lo que va viendo epidemiológicamente qué está cambiando en el tiempo, ¿no? También pensando en el futuro, ¿no? El 2022, la declaración de Málaga hace referencia, ¿no? Que el principal objetivo de la educación médica es mejorar la salud de las personas, ¿no? Por eso hace mucho énfasis en lo que es la salud pública, ¿no? Proporcionar, dice, a los futuros médicos la mejor formación científica, profesional y humana posible, que sean capaces de solucionar los problemas de salud, ¿no? Realmente la parte humana no hay que olvidarse y muchos de sus pacientes han debido de venir y que ustedes escuchen toda su problemática, toda su dolencia, ayuda en que ellos puedan sacar esa sensación de malestar y se van más fortalecidos y más seguros tal vez con el tratamiento que nosotros le hemos ofrecido, ¿no? Esa parte de escucharlos es muy importante es escuchar a nuestros pacientes, ¿no? Y mejorar la calidad educativa. Ya dijimos, constantemente hay que estar currículos mejorando, para tener mejores resultados de aprendizaje. Nosotros como docentes tenemos que hacernos siempre una autoevaluación de cómo ha sido nuestra enseñanza y si necesitamos o no mejorarla, ¿no? Y continuamente vamos en una educación médica continua para nosotros, ¿no? Las universidades tienen que ir a la par de la docente, ¿no? Tienen que hacer caso a los docentes, permitirles esta innovación de docente. Y obviamente tiene que tener un plantel médico, un plantel de profesionales muy idóneos, ¿no? Que les guste enseñar, ¿no? Porque nos tiene que gustar enseñar. Si no nos gusta, es como nuestro trabajo, nos gusta nuestro trabajo. Si no nos gusta, creo que no somos felices, ¿no? Y yo creo que lo más importante es que uno tiene que estar bien en el trabajo, bien en lo que hace y sentirse pleno, porque ese es el motivo, es la esencia de nosotros, ¿no? También
en los docentes, ¿no? En los docentes también tenemos que continuamente entrenarlos, mandarlos a hacer investigación, mandarlos a hacer cursos, algún tipo de foros, de análisis que haya de una temática o del pensum, de cómo vamos a mejorar para el año con las competencias para los estudiantes, ¿no? Siempre apoyar la investigación, la parte de la investigación tiene que ver en todas las universidades, insistiendo para que, desde, ya dijimos, revisiones de casos clínicos, encuestas, algo se tiene que hacer para que fomentemos la investigación en nuestros jóvenes, ¿no? Y obviamente como docentes empezar a elaborar materiales propios. Ya muchos de los, he visto muchas universidades como tienen sus textos propios, ¿no? Sean de cátedras de básicos como anatomía, embriología, entonces tenemos que elaborar nuestros propios textos porque van a ser acordes a nuestra epidemiología, ¿no? A nuestra realidad, así como le llamamos, ¿no? Y nuestras facultades de medicina también tienen que estar constantemente en evaluaciones, en mejorar la malla curricular, ya hemos hablado, ¿no? También eso no lo va a hacer solo una facultad, tiene que ir de la par con los decanos de muchas facultades, obviamente apoyado por las autoridades, ¿no? Y premiar, como decimos, a los docentes, ¿no? Mandarles a hacer cursos, becas, etcétera, para que mejoren sus conocimientos. Todos aprendemos a diario. A diario aprendemos algo, entonces hemos aprendido en nuestra área de salud que debemos de seguir estudiando diariamente, ¿no? Muy bien, con eso muchas